¿qué tal? Soy Joaquín Piquer y bienvenidos a mi canal. Esta vez he decidido hacer un vídeo referente a la energía escalar, que todo el mundo o la mayoría de todos me conocen por este tipo de tema, por vídeos que he hecho anteriormente. Y he querido hacer pues una diferenciación entre lo que es una energía electromagnética y lo que es la zona o energía escalar, y cómo se pueden comunicar estos dos mundos de una forma consciente. Entonces he hecho aquí en la pizarra un esquema de lo que serían los dos mundos, ¿no? Esta parte de aquí sería el espectro electromagnético, que es el que vivimos nosotros actualmente, y este de aquí sería la zona escalar, que sería la zona del éter, del chi, del prana, lo que se considera como energía neutra o de punto cero. Entonces nosotros, cuando nacemos a este mundo de aquí, que es la zona electromagnética. Electromagnética porque es una zona dual de estar, que tiene dos polos, polo positivo, polo negativo. Se transmite esta energía en forma de ondas, que tiene baja, sube, es un ciclo dual que de alguna forma representa el ciclo de la vida y de la muerte, ¿eh? Baja, muere, sube, vive, muere, vive, muere, vive. O sea que se necesita de estar alimentando constantemente para que toda esta energía siga su flujo. Nosotros estaríamos aquí, y esta parte de abajo serían lo que se llaman las ondas cerebrales, que sería la parte más baja de esta vibración electromagnética, que rondaría entre 1 hercio y 100 hercios. Entre 1 y 100 hercios serían donde se manejan las ondas cerebrales, desde cuando estamos completamente despiertos, conscientes, activos, a cuando estamos en un sueño totalmente profundo. Ya en la onda cerebral más baja, que sería la delta, que es entre 1 y 3 hercios, sería un estado que podemos llamar hipnótico, donde uno puede autoprogramarse para crear su propia realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la zona electromagnética se mide en hercios, de 1 hercio hasta el infinito para arriba. Va subiendo de hercios, kilohercios, gigahercios, megahercios, etcétera, petahercios. Hay un montón de nomenclatura para depende el rango de hercios, que son el número de ondas que se transmiten en un segundo. Aquí serían ondas muy bajas, de 1 hercio sería, pues por ejemplo, una onda en un segundo, y aquí por ejemplo que serían ya los gigahercios en esta parte de aquí, entre radio y microondas, que serían pues millones de ondas en un tramo de 1 segundo, y en vez de verse más así alargado, se vería más así como en pico, como en punta, que sería más reducido. Y cuando más estrecha ese es el pico, más perjudicial es para nuestra salud. Y cuando la onda es más suave, es más beneficiosa. Y las ondas beneficiosas se encuentran en la parte baja del espectro electromagnético. Entonces, ¿qué pasa? En el lado escalar, esto no ocurre. Aquí no está fragmentado, no está dividido y no se mide en hercios. No se puede detectar con aparatos convencionales. Aquí representa la unidad. Aquí sería la dualidad y aquí sería la unidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí no hay fragmentación. Aquí lo que es la zona escalar se transmite por impulsos, como el corazón. Se contrae, se expande, se contrae, se expande, se contrae, se expande. Y aquí es una onda, como si fuera una ola. Y la energía escalar o el éter se transmite también en forma de espiral, como lo descubrió o lo vio el físico ruso Nikolai Kozyrev, que es el que en un artículo anterior que hice hace unos años sobre los espejos cóncavos y cómo la geometría cóncava puede afectar a nuestra percepción. Bien, entonces, ¿cómo pasar de aquí a aquí de una forma consciente? Cuando tú pasas de la zona electromagnética a la zona escalar, es a través del punto cero. Cuando ya de 1 hercio ya baja a 0 hercios,
ya sales de este mundo de aquí y entras en este de aquí. Aunque en realidad los dos mundos están superpuestos y están en la misma zona, tu percepción lo percibe de una forma separada. Y entonces a partir de aquí ya no hay fragmentación. Esto se entiende en un experimento que se llama el disco de Newton. El disco de Newton es un disco con todos los colores del arco iris, que está fragmentado, y cuando tú le das muchas vueltas, en vez de verlo con muchos colores, pues solo ves un color, que es el blanco, que sería la unidad. Cuando tú bajas de vibración, que el disco va más lento, entonces ya entras en el mundo de la fragmentación, que sería el espectro electromagnético, y empiezas a diferenciar los colores y a diferenciar diferentes tipos de vibración. ¿Por qué? Porque vibras más bajo y entonces eres consciente de esta fragmentación. Cuando tú estás en este mundo, no hay fragmentación y lo ves todo como una unidad. Bien. Luego, ¿de qué forma, por ejemplo, podemos conectar esta parte con esta parte? Pues según Wilhelm Reich, hay un metal que es el hierro, que el hierro sería como una especie como de imán para lo que es el éter o lo que él llamó el orgón. Por ejemplo, nosotros en nuestro organismo, en la sangre, tenemos hierro y este hierro lo que hace es atrapar toda la energía vital que hay en el ambiente y la transporta por la sangre, por todo el organismo. Cuando tienes falta de hierro, tienes falta de vitalidad, tienes falta de energía vital. Y cuando tienes unos niveles de hierro aceptables, tu vitalidad aumenta. Así que las zonas donde se ve más vida y más vitalidad estaría más presente la zona del éter escalar, y en las zonas como por ejemplo en ciudades, zonas urbanas donde hay un montón de antenas con un montón de rangos electromagnéticos, estaría más presente la zona electromagnética y ahí la vitalidad disminuye y sería una zona como más enferma y que te bloquea la visión de la zona escalar. Entonces, por ejemplo, también el hierro tiene otra particularidad, que por ejemplo si tú te haces un corte con un cuchillo de hierro o de acero, lo que pasa es que el mismo hierro te está robando la energía vital, te corta el flujo de vitalidad. O cuando tú cortas una planta con unas tijeras de hierro, le estás robando vitalidad a esa planta, porque al provocar el corte, el hierro como que absorbe lo que es la vitalidad de ese ser vivo, sea una persona, o sea una planta, o sea un animal. Si tú lo haces con un metal que no sea magnético, como el cobre, el oro o la plata, o cuchillos cerámicos, puedes hacer el corte, pero al no tener ese imán para el éter, pues no le robas vitalidad ni a la planta, ni al animal, ni a la persona. Bueno, luego también otro elemento que combina muy bien con la zona escalar sería el agua. El agua reacciona muy bien con lo que es el éter, sobre todo cuando hay una espiral de forma centrípeta. Está la centrífuga, que la espiral va hacia afuera y se expande, y la centrípeta que gira hacia adentro. Cuando es una espiral centrípeta que va hacia adentro, entonces cuando hay remolinos de agua que tienen ese tipo de remolino, el agua está mucho más vital, mucho más fuerte y mucho más saludable. Cuando la corriente del río es mucho más fuerte y hay esa especie de remolinos, esa agua tiene mucho más vitalidad y tiene mucho más vida. Cuando el agua está más estancada y hay carencia de ese tipo de remolinos, ese agua tiene carencia de vitalidad y no sería, por ejemplo, tan buena pues tomar ese tipo de agua. Así que donde hay ese tipo de remolinos está más presente la zona escalar. Eso también pasa, por ejemplo, en los tornados, huracanes, que se retroalimentan y provocan pues todos estos desastres que van formando. Cuando hay un tornado, se forma lo que es una espiral centrípeta, que se va autogenerando y no necesita energía de fuera, del contraste del aire caliente y del aire frío. Cuando hay una unión de dos condiciones opuestas, se produce esta unión de unidad que provoca la energía escalar. Bueno,
Después, por ejemplo, lo que es de forma consciente para la ampliación de conciencia. ¿Cómo podemos, que nosotros vivimos aquí, conectarnos con esta forma, con esta zona escalar de aquí a través de la meditación? Sería, por ejemplo, la glándula pineal. Aquí lo voy a dibujar como un ojo. La glándula pineal sería como el traductor, por así decirlo, de la información que tenemos en esta zona de aquí del éter, que es de otra dimensión, y la traduce a este mundo de aquí, que es electromagnético, que por ejemplo las ondas cerebrales, que es la que nosotros usamos, puedan entender y percibir lo que hay aquí. Entonces, como por ejemplo un adaptador de corriente de 110, para que pueda recibir energía de 220, necesita un adaptador, porque es una energía muy fuerte que tiene que ir a un aparato o un electrodoméstico que funciona con una energía mucho más baja. Entonces necesita ese transformador o ese traductor. Entonces ese traductor sería la glándula pineal, que traduce lo que es una energía que va por impulsos y la transforma en una energía que va por ondas y al revés. Nosotros cuando queremos que pensamos con las ondas cerebrales que va por ondas y queremos recibir información de este mundo de aquí, que es la zona escalar, pues entonces a través de la glándula pineal, si la tenemos bien desarrollada, pues conectará con la forma pulsante, que es esta de aquí, y recibirá la energía de este mundo a este mundo. Y para eso creé también lo que son los sonidos de la glándula pineal, que yo pues denominé como sonidos escalares. ¿Escalares por qué? Porque tienen como las características de esta zona de aquí. Es decir, que se transmite por impulsos, o sea que se expande y se comprime, se expande y se comprime, con frecuencias y notas musicales que tienen un efecto de expansión, con otras notas que tienen un efecto de contracción. Entonces sería como una especie como de latido sónico, que va muchas veces por segundo, y ese efecto en los sonidos hace que te conectes con ese otro mundo y empieces a percibir pues una serie de sensaciones y efectos. Y bueno, básicamente pues es lo que quería explicar, la diferencia básica entre los dos mundos, para que se entienda mejor. Y en próximos vídeos pues veré si puedo profundizar más en una zona u otra para que se pueda entender mejor. Y eso es todo y nos vemos en otro vídeo.